¿Cómo? Siempre Claro. sería uno de todos, por eso no Siempre aparece en el sería 4 uno, al 4. exactamente. Por eso esa fila directamente no la ponen, asumiendo que uno se va a dar cuenta. ¿Estamos? Entonces ustedes ya no se olviden, para la próxima vez que vean una tabla de probabilidades acumuladas, tienen que saber que la probabilidad acumulada hasta el mayor valor de la variable es 1, que es la probabilidad total. ¿Está? Cuando es acumulada, por supuesto, ¿no? El mayor valor de probabilidad acumulada es 1. Bien. Entonces, esto es lo que traen las tablas que muchas veces, si disponemos del software, no la utilizamos, ¿sí? O si disponemos de algunas, hay aplicaciones para el teléfono también, donde se pueden calcular, o permite calcular este tipo de probabilidades, tanto acumuladas como probabilidades puntuales. Bien, vamos a continuar con otra distribución, que es la llamada distribución de Poisson. Esta distribución es una distribución también de probabilidad para variables aleatorias discretas. En el caso de la distribución binomial, la forma en que tenemos, que definimos una variable binomial, era el número de éxitos en n pruebas independientes, siendo que cada prueba, ¿sí?, es una prueba donde se pueden obtener solo dos resultados, o éxito o fracaso. Entonces la variable binomial cuenta los éxitos que tuve en esas 9 pruebas. Si la variable que nosotros estamos estudiando es una variable que cuenta el número de éxitos que se producen en una región, que puede ser un área, un volumen, una medida de longitud, ¿sí? Una medida de tiempo, entonces la distribución de probabilidad de los valores de esa variable ya no va a ser una binomial, es otra distribución que está representada por una función de probabilidad que se llama función de distribución de Poisson. ¿Está? Entonces, fíjense que acá la variable es diferente. Está contando el número de éxitos en una unidad que puede ser una unidad física o puede ser una unidad de área, de volumen, como les decía, de longitud o de tiempo. ¿Estamos? Entonces, un ejemplo de este tipo de variables sería el número de reacciones positivas cuando, por ejemplo, número de reacciones positivas por cada 1000 vacunas que aplico. ¿Está? O número de colonias que desarrollan por caja, en una caja de Petri, por volumen, unidad, volumen sembrado. ¿Está? Número de productos fallados por hora en una fábrica de, digamos, alimentos enlatados. ¿Estamos? Número de insectos por planta. Todas esas son variables que siguen una distribución de Poisson, donde la función de distribución de probabilidad, es decir, la función de probabilidad que nos permite calcular cuál es la probabilidad de que la variable asuma algún determinado valor, está dada por esta expresión, e a la menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial. Entonces, x es el valor de la variable. Lambda es el parámetro de esta función de probabilidad. ¿Sí? Lambda es la tasa de éxitos en esa unidad que estamos contando. ¿Sí? Y coincide con el valor de la media. ¿Sí? La media en una distribución de Poisson coincide con el valor de lambda. Entonces, lambda es el parámetro de esta función. Y tiene una particularidad
que es que la varianza es igual a la media. ¿Sí? Es una particularidad, es una característica de la distribución de Poisson. En el caso de la distribución de binomial, la media era n por p y la varianza era n por p por 1 menos p. La varianza en binomial es menor que la media. En el caso de Poisson, la varianza es igual que la media. Esas son características de las distribuciones y que después nos van a permitir, nos van a ayudar a determinar si una variable que estamos estudiando, cuya distribución no conocemos, puede ser representada mejor con una distribución Poisson o con una binomial. ¿Está? Esas son algunas de las características que ustedes van a ver para elegir la función de probabilidad más adecuada. Ahora bien, hay muchas otras funciones de probabilidad para variables discretas. ¿Está? Por ejemplo, si nosotros estamos, supongamos, ustedes les toca estar como en una oficina de recursos humanos, ¿sí? Y están seleccionando personal para, digamos, representar a la empresa para un determinado congreso, ¿está? Entonces, ustedes pueden tener la tarea de decir cuál es la distribución que van a usar para encontrar la probabilidad o cuál es el número de personas que van a tener que entrevistar hasta encontrar la primera persona apta para asistir a ese concurso, a ese congreso. ¿Está? ¿Cuántos tengo que entrevistar hasta encontrar la primera apta para asistir a ese congreso? Si esa es la variable que nosotros estamos estudiando, sería el número de pruebas hasta tener el primer éxito. ¿Sí? Y esa es una distribución diferente de las que hemos visto. Entonces, según el tipo de variable, vamos a tener diferentes distribuciones de probabilidad que permitan encontrar cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor o cualquiera de los otros valores que puede tomar. Entonces, ustedes en este curso solamente vamos a estudiar dos de esas distribuciones, la binomial y la Poisson, pero tienen que saber que existen otras más. O sea, no todos se encuadran en estos dos modelos, ¿sí? Si las variables se definen como el número de éxitos en n pruebas, seguramente será binomial. Si la variable se define como el número de éxitos en una región, en una unidad de volumen, de área, qué sé yo, entonces posiblemente sea una distribución de Poisson. Si se define de otra manera, seguramente será otra distribución la que usen para calcular los valores de probabilidad de la variable. En el caso de Poisson, el valor más pequeño que puede tomar la variable es 0. O sea, puede ser que en un determinado volumen no haya desarrollado ninguna colonia de bacterias. ¿Está? Cuando lo siembran en una caja de Petri, digamos, 1 mililitro de un cultivo que están preparando, entonces ustedes quieren ver cuántas colonias desarrolla. Puede ser que no desarrolle ninguno, o puede ser que desarrolle 1, o 2, o 3, o 4. ¿Cuál es el número máximo que puede desarrollar? Pregunto. ¿Están escuchando? Okay. Sí, el número máximo de la variable. Sí. ¿Cuántos pueden ser? ¿10?
15. ¿Infinito? No. Bueno, infinito no es un número. ¿Eh? Entonces, no hay un número máximo, ¿sí? No está determinado. Puede ser grande o puede no ser grande, ¿sí? No necesariamente es un número muy grande. Cuando vos me decís infinito, podés decir, lo que estás queriendo decir, según yo interpreto, es que puede llegar a tomar un número muy grande. Puede que no, pero no está determinado el número más grande que puede tomar esta variable. Si yo estoy tomando una variable, por ejemplo, que representa número de accidentes por mes en una determinada esquina en Santiago del Estero, esa va a ser una variable de Poisson. ¿Está? El número más pequeño de accidentes en esa esquina puede ser 0. Puede ser que en un determinado mes no haya ningún accidente. El número más grande, y bueno, no va a ser un número 1000, por ejemplo. Nunca va a haber 1000 accidentes en un mes en esa esquina. ¿Está? Pero no sé, no hay un número que sea el más grande que puede asumir esa variable. No está determinado. Eso es una característica de la variable de Poisson. En cambio, en la variable binomial, el número más grande de éxitos va a coincidir con el número de pruebas que haga. Es decir, si estoy examinando tres frascos de un reactivo para ver si están vencidos o no, el mayor número de vencidos en 3 pruebas que voy a encontrar, ¿cuál va a ser? 3. 3, exactamente. Ese es el número máximo que va a tomar la variable. No puede ser 4, porque examino 3. ¿Está? Entonces, el número máximo está establecido por el número de pruebas y el número mínimo es 0. En este caso, si es Poisson, el número mínimo es 0, pero el número máximo no lo sé, porque el número de pruebas en una unidad de área, de volumen o de tiempo no está determinado. ¿Está? Estas son características que nos van a ayudar a identificar la distribución que corresponde a una variable. Bien, tenemos además que el valor esperado de la variable es su parámetro lambda y la varianza de la variable es igual a la media también. Bien, con esto terminamos. Bueno, los gráficos también son valores, corresponden a valores gráficos de barra, fíjense, donde ponemos en el eje de las X los valores de la variable y en el eje de las ordenadas ponemos el valor de probabilidad de cada uno de los valores de la variable. ¿Estamos? Entonces, fíjense que si la media es 3, aquí dice Poisson con parámetro 3, los valores más probables, fíjense, son los de la media, ¿sí? Y 2 también, ¿sí? Cuando va aumentando el valor de X, son valores cada vez menos probables. Ojo que esta es una distribución asimétrica. Fíjense, el valor de 0 y el valor de 5 no son de igual probabilidad. En este caso, en el segundo gráfico, estoy graficando una variable con una media de 5. ¿Sí? Fíjense cómo se van desplazando, ¿sí? Los valores de probabilidad. Aquí el valor 5 era una probabilidad bastante más baja, en cambio aquí es una probabilidad mayor. Estos gráficos entonces nos sirven para ver cómo se distribuye el valor total de probabilidad, que es 1, entre los distintos valores de la variable. ¿Sí? La altura de la barra me está dando la cantidad de probabilidad. Ya ustedes lo saben porque esto se lee sobre el eje de las ordenadas. Bien. Con eso terminamos lo relativo a distribuciones de variables discretas.
Profe, una pregunta. Sí. El X que había puesto en la fórmula X con el signo de admiración, ¿cómo se llamaba eso? ¿Esa expresión? X factorial. Ah, bien, gracias. El factorial es una función que indica que X factorial indicaría 0, bueno, en realidad 0 no, 1 por 2, por 3, por 4, hasta el valor de X. O sea, se van multiplicando los números. ¿Está? Ah, bien. Bien, Por definición, 0 factorial es igual a 1. Y si yo digo 3 factorial es 1 por 2 por 3. Si digo 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. ¿Está? Bien, profe. Es la función factorial. Ah. Bien que hayas preguntado, porque así no te quedas con la duda. Estoy buscando ahora, entonces, para compartirles la otra presentación que quiero, porque vamos a seguir con variables continuas. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora son distribuciones de probabilidad cuando las variables aleatorias son de tipo continuo. Ya habíamos dicho y dijimos en varias ocasiones que es importante que ustedes en cada caso de estudio identifiquen la variable que van a estudiar. ¿Por qué? Porque los métodos estadísticos que utilizamos para trabajar con las variables difieren si son variables discretas y si son variables continuas. ¿Estamos? Bien. Las que vimos entonces son variables en distribución de probabilidad para variables discretas. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de obtener un cierto valor de una variable, pero esta variable es una variable continua? Las distribuciones de probabilidad que vimos nos van a permitir estudiar cuál es la probabilidad de, por ejemplo, que ocurran 4 accidentes, ¿sí?, en una unidad de tiempo, por ejemplo, en un mes, ¿sí?, cuando el promedio es, digamos, 2 accidentes por mes, en un área o en un lugar específico. ¿Estamos? Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad que ocurra un accidente, 2 accidentes, 3, 4, 5 o lo que sea, conociendo cuál es el valor promedio de accidentes para ese lugar. ¿Por qué te digo conociendo ese valor promedio? Porque ese es el parámetro de la función de probabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a usar la función de probabilidad, voy a reemplazar el valor del parámetro por el valor que es conocido y calculo cuál es la probabilidad de obtener los distintos, de que ocurran los distintos valores de X, que pueden ser desde 0 hasta un número, digamos, que no está determinado, no hay un número máximo. ¿Está? Entonces, reemplazando en la fórmula los valores de X, ustedes obtienen el valor de probabilidad de que ocurra ese número de accidentes en ese lugar. Ahora, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que, digamos, el peso de un animal, de una rata de laboratorio, sea 350 gramos, entonces voy a tener que pensar que la variable que estoy estudiando es una variable de tipo continua y las distribuciones de probabilidad que vimos recién nos sirven para trabajar con esas variables continuas. Vamos a ver cómo hacemos para trabajar cuando usamos variables continuas. Entonces, primero vamos a definirla claramente para que tengamos entonces una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de variables continuas. Y decimos, si el rango de una variable aleatoria contiene un intervalo finito o infinito de valores, que son números reales,
Entonces, esa es una variable continua. Entonces, ¿cómo serían las formas de esos intervalos? Ese intervalo puede ir desde A hasta infinito, o sea, desde un número particular hasta infinito, desde menos infinito a más infinito, desde menos infinito hasta un número B, o desde A hasta B, siendo un intervalo cerrado, pero de números reales. ¿Está? Si yo estoy trabajando con el peso de las ratas de laboratorio, voy a saber que seguramente el peso de las ratas adultas irá desde, digamos, de 200 a 400 gramos, por decir algo. ¿Está? Entonces estaríamos en un intervalo cerrado de A a B, pero en el medio tenemos infinitos valores. En ese caso, entonces, estamos trabajando con variables continuas, ¿sí? O en cualquiera de los otros ejemplos que pongo aquí. Fíjense que las variables, ojo, pueden tomar valores negativos también, ¿no? Si estoy hablando de temperatura, digamos, por ejemplo, programa. Bien, de la temperatura puede ser, sí, sí, sí. O de la altura, puede ser por sobre el nivel del mar, tomaría valores positivos, o por debajo del nivel del mar, tomaría valores negativos. ¿Está? Entonces, esos valores pueden ser, según sea la variable, pueden tomar valores negativos. En el otro caso, fíjense, de las variables discretas no, porque el valor mínimo es 0, ya que son conteos. Cuentan el número de éxitos en determinadas circunstancias. Entonces esos son conteos, no pueden tomar valores negativos. Bien, entonces ahora el problema nuestro es definir, ver cómo calculamos la probabilidad de que ocurra cada uno de esos valores de la variable. Eso es nuestro trabajo ahora. Entonces, en este caso, no se puede asignar un valor de probabilidad puntual a cada uno de los valores de la variable, porque si lo hiciéramos así, terminaríamos llegando a la conclusión de que la probabilidad de que la variable tome un determinado valor dentro de esos infinitos posibles siempre va a ser igual a 0. Entonces, las probabilidades de un valor particular de la variable, si esta es continua, no se puede calcular. Lo que se hace es calcular probabilidad de que la variable tome algún valor dentro de un intervalo de valores. ¿Está? Vamos a ver entonces cómo se hace. O sea, se puede calcular la probabilidad acumulada hasta un cierto valor de x igual a x sub i, donde x sub i podría ser 200 gramos, 300 gramos, algún valor particular de la variable. Entonces yo voy a calcular la probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad de que el peso sea menor o igual a tantos gramos. Eso sí se puede calcular. Y aunque a ustedes les parezca, igualmente nos resuelve los problemas que vamos a necesitar resolver. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese cálculo? Supongamos que nosotros tenemos dos valores de la variable, uno llamamos x sub 1, que es un valor menor que x sub 2. Entonces, según las propiedades de la función de distribución acumulada, nosotros sabemos que la probabilidad acumulada hasta x sub 2 es mayor que la acumulada hasta x sub 1. Entonces, podemos calcular la diferencia, o sea, la probabilidad acumulada hasta x sub 2 menos la probabilidad acumulada hasta x sub 1 y dividirla entre la amplitud de ese intervalo x sub 2 menos x sub 1. Al hacer este cociente, lo que nosotros estamos representando ahí es una densidad o cantidad de probabilidad referida a ese intervalo de valores de la variable. ¿Está?
la diferencia entre la probabilidad acumulada dividida la amplitud del intervalo nos lleva a expresar, digamos, la cantidad de probabilidad en ese rango de la variable. Ahora, si nosotros hacemos que este intervalo sea infinitamente pequeño, entonces tomaríamos el límite cuando x2 tiende a x1. Y esta expresión, fíjense, a ustedes les debería hacer acordar a el límite del cociente incremental. ¿Se acuerdan la definición de qué era? De derivada de una función. ¿Se acuerdan de eso? ¿Matemática? Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces, esta expresión, cuando hacemos muy pequeño el intervalo, nos da f' de x, o sea, la derivada de la función de densidad acumulada, que es una función que llamo f minúscula de x. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué vamos a usar esto? Vamos a ver. Si la función f minúscula de x es una función tal que está definida desde los reales en los reales positivos, o sea, x puede ser cualquier valor real, pero f de x va a ser un real positivo. F de x, o sea, la función f aplicada a x, siempre es mayor que 0, estamos diciendo esto lo mismo, y además, la integral de la función f de x por diferencial de x en todo el espacio muestral, o sea, para todos los valores que pueda tomar x, nos da igual a 1. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, esa f de x, f minúscula, se llama función de densidad de probabilidad. ¿Está? Antes habíamos llamado función de distribución de probabilidad, que nos daba la cantidad de probabilidad de cada uno de los valores de la variable. Ahora, como estamos trabajando con variable continua, hablamos de densidad de probabilidad, o sea, de cantidad de probabilidad en un intervalo de la variable. Bien, entonces podemos así encontrar y conocer cuál es la función de densidad de probabilidad. ¿Y para qué la vamos a utilizar? Fíjense, si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que x pertenezca a alguna región, algún intervalo de valores de la variable, entonces tendremos que integrar la función de densidad de probabilidad. ¿Está? Entonces, de esa manera podemos calcular la probabilidad de que la variable se encuentre en un intervalo a, b. Entonces hacemos la integral entre a y b de la función de densidad y sabremos cuál es la probabilidad de que la variable se encuentre comprendida en ese intervalo de valores. Gráficamente, la función f de x sería una función, bueno, que aquí está representada, pueden ser distintas funciones, pero digamos acá está representada así. Y cuando yo hago la integral entre a y b de f de x diferencial de x, ¿qué es lo que obtengo? Cuando estoy haciendo una integral definida de una función, ¿qué es lo que se obtiene geométricamente? El área bajo la curva. ¿Cómo? No entiendo, escucho. El valor del área bajo la curva. Muy bien. Se obtiene el valor de un área bajo la curva comprendido entre las ordenadas que determinan los límites. Bueno, ahora fíjense ustedes, como nosotros definimos ya que la integral de f de x diferencial de x en todo el espacio muestral, ¿cuánto valía? 1. ¿Está? Entonces,
si esta función me devolvía siempre un valor positivo, ¿sí? Para cualquier x me devuelve un f de x positivo. Y la integral bajo todos los valores de x, ¿sí? Me da 1, entonces yo puedo asimilar el área con probabilidad. Porque si el área total va a ser 1, entonces yo puedo decir que eso es similar a lo que nosotros hemos definido como probabilidad. Entonces, podemos utilizar la función de densidad de probabilidad para calcular los valores de probabilidad de un intervalo de valores de la variable. ¿Está? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la probabilidad de que x esté comprendido entre a y b? Hacemos la integral y nos va a dar este área. ¿Sí? Entonces, nuestro problema ahora va a ser, bueno, esto está expresado de otra manera, es la probabilidad acumulada hasta b menos la probabilidad acumulada hasta a. O sea, si yo hago la integral desde menos infinito hasta b y le resto la integral desde menos infinito hasta a, esa diferencia, que es la que estoy marcando acá, me va a dar el área comprendida entre las ordenadas a y b. Y esa área que calcula así, es la probabilidad de que la variable esté comprendida en algún lado que aquí en el eje entre A y B. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, como consecuencia de estas definiciones y estos conceptos que hemos desarrollado, la probabilidad de que la variable x tome un valor determinado, puntual, es 0. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de una de estas ratas de laboratorio sea 247,28 gramos exactamente? Esa probabilidad va a ser igual a 0, porque yo para calcular la probabilidad puntual debería hacer la integral entre 248,27 y 248,27 de la función de densidad, suponiendo que yo la conozco. Entonces, como voy a hacer una integral, calcular el área, digamos, en un punto, ese valor me va a dar igual a 0. ¿Está? Por eso es que les decía, no se pueden asignar valores de probabilidad puntuales si la variable es continua. Entonces, cualquiera de estas expresiones que yo tengo, probabilidad de que x sea menor o igual que a, mayor o igual que a y menor o igual que b, es lo mismo a cualquiera de estas otras expresiones. Es decir, no importa si yo pongo mayor o igual o simplemente pongo mayor, porque la probabilidad puntual es igual a 0 y no está aportando nada en el caso de que la variable sea continua. En cambio, si la variable es discreta, eso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la probabilidad puntual sí se puede calcular. Entonces no es lo mismo decir probabilidad de que x sea mayor o igual que a, o decir que la probabilidad de que x sea solamente mayor que a. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, para calcular la probabilidad de que la variable continua se encuentre en un determinado intervalo, lo que yo tengo que hacer es conocer la función de densidad de la variable y calcular la integral definida en el intervalo de valores que a mí me interese. ¿Está? O sea, con esto yo ya tengo el método para calcular la probabilidad. Simplemente voy a hacer
el cálculo de esta integral, ¿sí? De esta integral que estoy marcando aquí, y voy a calcular el valor de probabilidad. Ahora, nuestro problema sería conocer cuál es el valor de f de x, o sea, cuál es la expresión de f de x. ¿Está? Tengo que conocer la función de densidad para saber qué expresión tengo que reemplazar en esta definición para integrar esa función. ¿Está? Entonces, ahora lo que vamos a ver es algunas funciones de densidad para variables continuas. No vamos a ver muchas, vamos a ver algunas, sí, pero bueno, hay muchas más, así como hay muchas más variables, funciones para variables discretas, hay muchas para variables continuas también. Solamente vamos a ver algunas importantes. Entonces, el área encontrada a través de la integración es lo que asumimos nosotros como valor de probabilidad buscada. Bueno, esto es lo que les acabo de decir, y además tenemos que utilizar para caracterizar una variable no solamente la función de densidad, ¿sí? Cómo se distribuye la probabilidad a lo largo de todos los valores de la variable, sino también dos valores característicos que son el valor esperado y la varianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calculaba el valor esperado si la variable era discreta? Era la sumatoria de los valores de la variable multiplicados por la probabilidad de ocurrencia de esos valores. En este caso, lo que hacemos es reemplazar el signo de sumatoria, ¿por qué? Por la integral. Y el valor de probabilidad que lo calculamos como f de x por diferencial de x. Entonces, para calcular el valor esperado de una variable, hacemos la integral de x por f de x diferencial de x. Y para calcular la varianza, que representamos por el valor sigma cuadrado, o sea, la varianza de una variable se representa como sigma cuadrado, esto lo vamos a calcular como la integral en todo el rango de valores de la variable de la diferencia entre el valor de la variable y su valor esperado elevado al cuadrado multiplicado por f de x diferencial de x. Esta es la definición de valor esperado y de varianza. Ahora, cuando nosotros conozcamos cuál es la función de densidad, ¿sí? Reemplazaremos aquí el valor de esa función y se calcula en la integral. Pero nosotros no nos vamos a dedicar a hacer esos cálculos. Esos cálculos ya están hechos para distintas funciones de densidad. Entonces, nosotros, conociendo la función de densidad, ya vamos a saber cuál es el valor esperado de la variable que tiene esa función de densidad. ¿Cómo es que lo vamos a saber? Bueno, porque ya alguien lo calculó, ya alguien hizo todas esas cuentas y no las vamos a repetir nosotros cada vez que las necesitemos. Simplemente vamos a usar los resultados que ya han sido encontrados. ¿Se entiende lo que estamos planteando entonces? Para que no se desesperen pensando que vamos a empezar a calcular integrales. No lo vamos a hacer. A lo sumo vamos a calcular unas diferencias, ¿sí? Es mucho más sencillo de lo que parece aquí lo que tenemos que calcular. Bueno, vamos a ver. Entonces, dentro de los modelos de funciones de densidad, les voy a mencionar algunos y vamos a estudiar otros. Dentro de los importantes están estos cuatro. La función exponencial, la distribución de Weibull, la distribución normal y la distribución chi cuadrada. Algo de esto vamos a ver hoy y algo les quedará para revisar ustedes. ¿Sí? La exponencial y la Weibull solamente las vamos a mencionar, son muy importantes, pero no las vamos a aplicar nosotros en el curso. Pero como para que vean, les pongo aquí.
¿Cómo es la forma de la distribución exponencial? La distribución exponencial f de x es igual a lambda, un número, ¿sí?, positivo, multiplicado por e, el número de Euler, elevado a la menos lambda por x. Entonces, si la variable que estamos estudiando tiene una función de densidad exponencial, entonces, para calcular cuál es la probabilidad, digamos, de que la variable x tome valores mayores que 3, ¿qué voy a tener que hacer? Integrar esta función de densidad, lambda por e a la menos lambda por x, entre 3 e infinito. ¿Y eso qué me va a dar? El área comprendida bajo la curva de la distribución exponencial entre 3 e infinito. Ese área va a ser probabilidad. ¿Estamos? Ahora, fíjense que la forma de la curva depende del valor de lambda. ¿Está? Por eso lambda es el parámetro de esta función de distribución exponencial. Entonces, si lambda es 0,5, tengo esta forma de la curva. Si es 0,4, es este. Y si es 0,3, es pasa aplanado. ¿Está? Entonces, según sea el parámetro, yo voy a cambiar el valor de lambda aquí, que corresponda, y voy a integrar esa función para encontrar la probabilidad. ¿Qué variables siguen esta distribución? Por ejemplo, si yo estoy estudiando el tiempo entre las llegadas de una muestra, por ejemplo, en laboratorio, o a una instalación de servicios, por ejemplo, el tiempo entre que llega un auto y el siguiente a hacer la revisación técnica, ¿está? O el tiempo en que llega una muestra y la siguiente a un laboratorio de bioquímicos, ¿está? Esos valores de esa variable, tiempo, que es una variable continua, esa distribución de probabilidad va a estar modelada por esta función exponencial. O el tiempo de falla de un sistema eléctrico, ¿sí? Todos esos ejemplos son modelados bien por esta función de distribución. La otra, como para que conozcan, otra función es la de Weibull, que tiene también dos parámetros. Uno es el llamado lambda y el otro está representado aquí por k. Según sean los valores de estos dos parámetros, van a ser diferentes formas de las curvas. Por ejemplo, aquí en azul tiene lambda igual a 1 y k igual a 0,5. Entonces, la función de densidad, si esos son los parámetros, es esta que está pintada en azul. Pero, si lambda vale 1 y k vale 5, entonces la función es la que está aquí en verde. Si la variable que estamos estudiando sigue una distribución de Weibull, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a calcular la probabilidad integrando esta función de densidad. Y para los valores de x que uno necesite. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Esta otra distribución ya la vamos a ver con un poco más de detalle, es la llamada distribución normal. Esa fue, informada desde 1667, o sea que ustedes sepan más o menos entre el autor que vivió entre 1667 y 1754, o sea que ustedes piensen que hace rato que se viene estudiando, y también se la conoce como campana de Gauss, ¿sí? Esta función sirve para representar o para modelar las variables aleatorias, de manera que los valores más probables son los que están cercanos al valor medio, ¿sí?
Y a medida que los valores se van alejando, ¿sí?, de la media, aquí hay alguien que parece que se fue a dormir, finalmente, a medida que los valores se van alejando de la media, esos valores son menos probables. La gráfica para la distribución de densidad normal es la que vemos aquí, y ahí entienden por qué se llama campana de Gauss, ¿tá? Porque tiene una forma de la proyección de una campana. Bien. La expresión matemática de esta función es la que vemos acá. 1 sobre la raíz de 2pi, el valor de pi, el conocido valor de pi, la constante, por sigma, ¿sí?, la raíz cuadrada de la varianza, por e, el número de Euler, elevado a la menos un medio x menos mu sobre sigma al cuadrado. Esa es la expresión matemática que, si nosotros la graficamos para distintos valores de x, nos da la curva que vemos acá. Entonces, ¿qué características tiene esta función? Esta es una función que tiene un eje de simetría, que es el que pasa por x igual a mu. ¿Está? Tiene a su vez dos puntos de inflexión. Un punto está en el valor de x igual a la media menos la desviación estándar, y el otro punto de inflexión, aquí, está en la ordenada de, o sea, corresponde al valor de la abscisa de la media más una desviación estándar. ¿Estamos? En esta distribución coinciden el modo, la mediana y la media. Es decir, cuando x es igual a la media, ¿sí?, en este punto vamos a tener el mayor valor de densidad de probabilidad. O sea, que coincide con el valor más probable, que es el modo. Y a su vez, fíjense, como es un eje de simetría, el 50% de los valores de la variable x quedan a la izquierda de la media, y el 50% de los valores de x quedan a la derecha de la media, o sea, son valores mayores que la media. Por lo tanto, entonces coinciden la mediana con la media. Esas son las características de esta distribución que nos van a servir después para el cálculo de probabilidades. La función entonces presenta dos constantes, que son pi y el número de Euler, y también tiene dos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? La media y la varianza. O sea, que la media es un parámetro de posición y la varianza va a ser un parámetro de forma de la curva. Vamos a ver un poco cómo es eso enseguida. Entonces, se dice que la variable x sigue una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada, ¿sí? X sigue una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, que son sus parámetros. El valor esperado de la variable x es igual a mu, y la varianza de la variable x es igual a sigma cuadrado. ¿Cómo sé eso? Porque si yo aplico la definición de valor esperado de la variable, que era hacer la integral de x por f de x, que es esto es f de x, multiplicado por diferencial de x, hago todas las cuentas, todos los cálculos, eso, integro, eso me va a dar igual a mu. Entonces yo ya no voy a hacer ese cálculo, porque ya alguien lo hizo, ya lo probó, ya lo comprobó, y nosotros vamos a usar ese resultado. Yo sé que el valor esperado de x es igual a mu, y si alguien duda y quiere calcularlo, pueden hacerlo, ya saben cuál es la forma por la definición. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos? Sí. ¿Alguien quedó despierto? Sí, profe. Se quedaron todos. Bueno, vamos a ver esto.
el valor esperado de la variable es igual a mu. Habíamos dicho que era un parámetro de posición. ¿Qué quiere decir eso? Que es un parámetro de posición. Que si en una función de densidad normal se va cambiando el valor de mu, ¿qué es lo que va a pasar con el gráfico? Se va a ir desplazando en el eje de las X. ¿Está? Entonces, por ejemplo, aquí en rojo tengo una función de densidad normal para mu igual a 2. ¿Ven? Está centrada en 2. Si en cambio le cambio solamente el valor de la media y le pongo la media igual a 5 para la misma varianza, la forma de la curva es la misma, pero solamente va a estar desplazada hacia la derecha, de manera que quede centrada en el valor de mu igual a 5. Y lo mismo si, bueno, hacemos con mu igual a 8. O sea, simplemente al ir aumentando o disminuyendo el valor de la media, la curva se va a ir desplazando sobre el eje de las X. Ese es el efecto del cambio de la media. Por eso se lo llama parámetro de posición, porque el valor de la media me indica cuál es la posición en donde está el gráfico de la función. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que pasa con el parámetro de forma? O sea, la varianza, que es un valor de dispersión, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la varianza es una medida de dispersión que nos indica cómo se distribuyen los valores de la variable con respecto al valor de la media. Si la varianza es muy alta, quiere decir que hay valores muy dispersos con respecto al valor de la media. O sea, a partir de la media hay valores que se alejan mucho, ¿sí? Y si la varianza es muy pequeña, quiere decir que la dispersión con respecto a la media es poca. O sea, que todos los valores van a estar más bien concentrados cerca de la media. Bien, eso es lo que pasa en esta curva roja, que tiene un valor de, aquí puse el desvío estándar, pero imaginen ustedes, si 0,5 es el desvío estándar, la varianza va a ser mucho menor, ¿no es cierto? 0.025 vendría a ser. O sea, el desvío estándar al cuadrado es la varianza. Entonces, si esta tiene una varianza muy baja, fíjense que es una curva más bien angostita, porque quiere decir que los valores de la variable que están representados en el eje de las X están más bien concentrados cerca de ¿quién? Cerca de la media, que es el valor que está aquí. Ahora, si la varianza va aumentando, por ejemplo acá, que la varianza es 1, entonces ya obtengo una curva un poco más aplanada, fíjense, porque tiene mayor variabilidad, mayor dispersión con respecto al valor medio. Y más todavía, esta última verde, que tiene una varianza igual a 4, desvío estándar igual a 2, que tiene entonces mucha mayor dispersión que la que está pintada en roja aquí. Entonces, fíjense, a medida que aumenta la varianza, la curva se hace más aplanada y más ancha, mostrando que los valores de X están más dispersos con respecto al valor de la media. ¿Por qué se hace más aplanada, además de hacerse más ancha? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen? ¿Puedes repetir, profe? Bien, ¿por qué si la varianza aumenta, ¿sí? La curva se hace cada vez, bueno, más ancha, ya dijimos por qué, porque hay más dispersión, pero además porque es más baja. Fíjense, la verde es más bajita que la roja. ¿Por qué además de ser más ancha, es más baja?
y no tienen todas la misma altura. Será, profe, porque también se aleja de la media, que es donde se representa, bueno, la campana de Gauss. Entonces, al estar más alejado, baja más. No. ¿Qué es lo que baja? ¿Qué es lo que está más alejado? Y porque el valor esperado sería menos, digamos, menor que el rojo, por ejemplo. No, el valor Entonces, esperado en las se tres dispersan es el mismo. los valores. Hay más ¿Cómo, dispersión, Daira? entonces hay más dispersión de los valores, entonces por eso se hace más ancha. Por eso se hace más ancha, eso sí, pero porque además es más baja. ¿Qué condición dijimos que tienen que cumplir toda función de densidad de probabilidad? Que tiene que ser igual a 1. ¿Qué cosa tiene que ser igual a 1? ¿La función? No, la función no. Estás por ahí, pero estás cerca, pero falta algo. No me sale, no me sale el nombre de lo que... Ahí no te escuché nada, se me entrecorta el... Profe, ¿no sería por el área? Ajá, a ver, ¿qué tiene que ver el área? ¿Sí? Porque cuando hacíamos lo de la integral, el área iba a inferir también el valor porque tiene que ser igual a 1, entonces por eso es que se aplana más. Perfecto, esa es la razón. Si es una función de densidad, el área bajo la curva tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Para que la función sea una función de densidad, el área bajo la curva tiene que ser 1. Y en este caso, como estamos modificando el parámetro de la varianza, ¿sí? Cuanto más varianza hay, sí, lógicamente, como decía Aira también, tiene que ser más ancha. Y por lo tanto, esta área, digamos, que estamos agregando con respecto de la verde con respecto a la roja, miremos, para ver esta que tiene más varianza con respecto a la roja, esta es más ancha porque hay más dispersión de los valores de X. Entonces, para compensar ese mayor ancho, tengo que hacerla más baja porque el área bajo la curva, tanto de la verde como de la roja, es la misma, es 1. ¿Está? Entonces, por eso es que no solamente se ve la dispersión, la mayor dispersión con el ancho de la curva, sino que también se debe aplanar la curva para mantener el valor del área. ¿Estamos? Bueno, entonces, sigo un poquito más. Supongamos que tengo una variable X que tiene media mu y desviación típica sigma. Se denomina valor tipificado o normalizado Z de una observación X a la distancia con signo con respecto a la media dividida entre la desviación estándar. O sea, el valor tipificado Z de una observación X es la diferencia entre X y mu, o sea, la distancia entre X y mu, dividida entre la desviación estándar. A esta expresión se le llama valor tipificado o valor normalizado de la variable X. Z también va a ser una variable. ¿Por qué? Porque depende de los valores de X. Entonces, si X es una variable continua, Z también va a ser una variable continua. Ahora, si X sigue una distribución normal, como la que veníamos viendo, con media mu y desviación típica sigma, Z va a seguir la misma distribución normal, pero tiene una característica. La media va a ser 0 y la desviación típica va a ser igual a 1. Entonces,
Fíjense, cualquier variable con distribución normal se puede transformar en una z con distribución normal estándar. ¿Y esto para qué sirve? Nos va a servir mucho para el cálculo de probabilidades. Entonces, si nosotros aquí tenemos un gráfico, ¿sí?, de una distribución normal, cuando dice 4,2 quiere decir que tiene media 4 y varianza igual a 2, ¿sí? Cuando x vale 3, aquí tengo x vale 3, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que x valga 3? Entonces, para calcular esa probabilidad, yo tengo que encontrar el valor del área bajo la curva, ¿sí?, donde esta es la función de densidad de la normal, reemplazando el valor de mu por 4 y el valor de sigma por, el valor de sigma cuadrado por 2. Entonces, yo lo que tendría que hacer es integrar entre menos infinito y 3 para encontrar el área esta, que está sombreada acá de verde, que será la probabilidad de que la variable x tome valores menores que 3. Bien, hacer ese cálculo hasta hace muy poco era un poco complicado, porque por más de ordenadores y todo que uno utilizara, siempre era hacer el cálculo de la integral de una función complicada. Entonces, se estandarizaba, es decir, se calculaba el valor de z correspondiente a x igual a 3 y se sabe entonces que z es 0,71. Perdón, aquí es menos 0,71, que es el valor que corresponde aquí en este otro gráfico. Este también es negativo. Permítanme que lo voy a poner aquí para que ya me quede, esto es menos. Y aquí también, esto es menos. Bueno, y no va a entrar. Ahí está. Y si no lo pongo ahora, después nos vamos a olvidar. Entonces me da menos 0,71. Y fíjense que el cálculo, el área de la probabilidad de que z sea menor que menos 0,71 es exactamente la misma a esta otra área que yo estoy buscando, ¿sí? Estas dos áreas son iguales. Entonces, lo que yo voy a hacer es encontrar la probabilidad de que z sea menor que menos 0,71, menos 0,71, y encontrando este valor voy a saber que este otro valor, que es el que me interesa, la probabilidad que sea menor que 3, va a ser la misma. ¿Estamos? Para eso sirve entonces hacer la estandarización. Bien, los valores de probabilidad los encontramos en las tablas, donde tenemos en el cuerpo de la tabla el valor de probabilidad correspondiente a los diferentes valores de z. Aquí tengo el valor de z, 0,7, y aquí está el segundo decimal. Pero estos valores son de z positivos. ¿Estamos? Entonces, 0,7, 0,01, y este es el valor de probabilidad de que z sea menor que 0,7071 positivo. Fíjense, este es el valor más cercano que, es el valor de probabilidad que encuentro en la tabla. Ahora, ese no es el valor que yo quiero encontrar. Yo lo que quiero encontrar es el área a la izquierda del menos 0,7071. Aquí entonces, para hacer esos cálculos, utilizo las propiedades que estudiamos de la distribución. ¿Cuáles son esas propiedades? Que es simétrica con respecto al eje que pasa por la media y que, y que el área bajo
curva en total es igual a 1. Entonces, fíjense, por la simetría, yo sé que la probabilidad de que z sea menor que 0,7071 es la misma que la probabilidad de que la variable sea mayor que 0,7071 positivo. ¿Está? Entonces, el valor que me da la tabla de probabilidades es el área a la izquierda de este valor positivo. Por lo tanto, si yo hago 1 menos el valor que encuentro en la tabla, voy a obtener el área que está aquí en rosado, que es igual al área que está en verde aquí, que es la que a mí me interesaba encontrar. Este tipo de propiedades, y aquí vamos a dejar de compartir, este tipo de propiedades es la que me permite a mí calcular los valores de probabilidad de cualquier valor de una variable continua, ¿sí?, que siga la distribución normal estándar. Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto? La verdad, yo no, profe. Bueno, ¿alguien más? No, sí se ha entendido. Bueno, perfecto. Entonces, lo que hemos visto es un resumen, digamos, de distribuciones de variables